Bienvenidos a una nueva edición del coloquio Primera Plana, en esta ocasión virtual, como todos los coloquios que estamos haciendo desde la pandemia. Les hablamos hoy desde la sede del Banco de España, donde vamos a tener la oportunidad de hablar con Margarita Delgado, la subgobernadora del Banco de España, encargada al cargo de los temas de regulación bancaria, del sector bancario en España. Un sector que estos días está siendo noticia por muchas razones, algunas dolorosas, pero otras también que contribuyen a dar estabilidad y confianza a todo el conjunto de los consumidores en el sistema bancario. De todo ello hablaremos hoy. Queremos agradecer al Banco de España la acogida que nos ha dado y a la subgobernadora la amabilidad que ha tenido en recibirnos, y vamos a desgranar todos estos temas con la ayuda de nuestro experto en el sector financiero y bancario, Pablo Allende Salazar, a quien le paso la palabra. Margarita Delgado, subgobernadora del Banco de España, muchísimas gracias por aceptar la invitación del periódico, el Grupo Prensa Ibérica, para participar en el foro Primera Plana. Antes de nada me gustaría hacer un reconocimiento que me parece que es de justicia, que es desde que usted y el gobernador llegaron al cargo en 2018, creo que hay un esfuerzo muy claro por abrir el Banco de España a la sociedad y explicarse. Me gustaría saber por qué una prueba es este acto en el que estamos ahora. Me gustaría saber por qué están haciendo este esfuerzo. Bueno, en primer lugar, bienvenido a esta casa. Estamos en la biblioteca del Banco de España. Es un lugar, digamos, mítico, que ha sido recientemente reformado, y la verdad es que tiene una imagen y demuestra una imagen, efectivamente, pues un poco de transparencia, ¿no? De puertas abiertas, de este blanco por el que estamos rodeados, ¿no? Trata de transmitir esa imagen, ¿no? Es cierto que uno de los objetivos que, por supuesto, el gobernador en su discurso inicial se marcó fue, pues, ser capaces de llegar más a la sociedad, que se entienda más lo que es el Banco de España, lo que significa para el país, digamos, y para la economía en su conjunto, ¿no? Y parte de esa estrategia, pues efectivamente, es este esfuerzo de transparencia, de tratar de explicar, bueno, pues todas las funciones del banco, que son muchas, variadas y complejas, con un lenguaje pues mucho más simple, más sencillo, bueno, más cercano a la sociedad, ¿no? Y yo creo que hoy esta charla, esta conversación que vamos a tener, y gracias por supuesto al periódico y al Grupo Prensa Ibérica por invitarme, bueno, pues forma parte de esa estrategia y de esa idea y esa determinación de abrirnos más a la sociedad y tratar de ser más comprensibles, que la verdad es que a veces es difícil. Eso lo reconozco, es difícil. Bueno, nosotros vamos a trasladarle las preguntas que hemos recibido de nuestros lectores, o sea que es una oportunidad ideal para ser transparente y explicar las opiniones del banco. Antes me gustaría decir que los altos cargos del Banco de España no pueden hablar de entidades concretas. Lo digo para que no extrañe a nadie que no hablemos de casos concretos, es una política del banco. Seguro que no le extrañe saber que la mayoría de las preguntas que hemos recibido tienen que ver con los EREs que están en marcha estos días en los principales bancos del país. El Banco de España lleva años instando al sector a plantearse recortes de costes, de hecho, ¿no? Para mejorar su rentabilidad. Me gustaría saber, la pregunta que hemos recibido, ¿qué le parece al Banco de España los procesos que están en marcha y qué mensajes le está trasladando a los banqueros sobre cómo deben realizar estos procesos? Pues efectivamente, esta es una pregunta de gran actualidad y hoy efectivamente están las cabeceras de los periódicos llenas sobre comentarios y artículos sobre este tema, ¿no? La verdad es que este es un problema complejo, es un tema complejo para contestar de una manera muy breve, y me vas a permitir que me extienda un poquito y que me remonte un poco, pues no te voy a decir que a la historia, pero sí a unos cuantos años atrás. Y de hecho, en concreto, bueno, pues yo creo que hay que empezar a ver un poco cuál ha sido la evolución, en primer lugar, de la economía, del sector bancario, de la actividad bancaria y bueno, pues del número de oficinas, sucursales, empleados, entidades, etcétera, ¿no? Y me gustaría quizás anclar en primer lugar este debate al punto, digamos, más álgido de nuestra burbuja inmobiliaria, o precisamente unos pocos años antes, ¿no? Desde luego el sector había crecido de una manera
quizás desbocada para lo que era el crecimiento de la economía, basado sobre todo en el crecimiento de los activos inmobiliarios, y ese crecimiento de la actividad recogida en los préstamos bancarios, bueno, pues habíamos llegado a un endeudamiento del sistema cercano al 120% del Producto Interior Bruto en España, ¿no? Desde ese momento álgido en 2008-2009, pues lo que hemos visto es que el sector ha venido desapalancándose, es decir, perdiendo relevancia el sector crediticio, los préstamos sobre el Producto Interior Bruto de España. Ahora ya estamos en unos niveles muy asimilables y muy parejos a la media de la Unión Europea y, paradójicamente, si lo ves en la línea temporal, bueno, pues nos estamos situando en niveles de 2003-2004. Es decir, que se ha producido claramente una caída de la actividad a través de este proceso paulatino, pero fuerte, de desapalancamiento de la economía, tanto en el sector, digamos, de empresas, en las sociedades no financieras, como en el sector de hogares, de familias, ¿no? Con lo cual, este es el primer punto de partida. Es decir, había una capacidad instalada excesiva, visto a la postre, evidentemente, y esa capacidad instalada, ¿en que se había traducido? Pues en un crecimiento también del número de empleados y del número de oficinas. Desde ese momento álgido de 2009, 2010, 2011, 2012, pues el sector ha venido haciendo, digamos, este proceso paulatino de reconversión. Es un proceso que lleva años en marcha y, bueno, estamos esta semana efectivamente asistiendo a anuncios de grandes entidades bancarias sobre adicionales recortes, ¿no? Y esto también hay que encuadrarlo en la situación actual. Esto ya era una tendencia que existía, pero quizás la pandemia que desgraciadamente estamos sufriendo desde primeros del año 2020, pues ha venido a acelerar determinadas situaciones. Una de ellas, y es sobre la que pivota toda nuestra preocupación, es la rentabilidad. Y otra muy importante es los procesos de digitalización, ¿no? Entonces, en este marco de bajos tipos de interés, estrechamiento de márgenes, bueno, quizás todo suena muy negativo para el sector bancario, pero es la pura realidad. Alta competencia. Bueno, pues yo creo que los bancos están utilizando las palancas que tienen. Nosotros, tanto el gobernador como yo, en nuestras intervenciones, pues hemos venido resaltando, bueno, pues que los bancos tienen que, de alguna manera, adaptarse a las nuevas condiciones del mercado y transformar su modelo de negocio. Y en esta transformación del modelo de negocio, pues yo creo que se enmarcan estas medidas de reducción de costes, ¿no? Entonces yo creo que este es un tema bastante complejo, pero es cierto que la banca, como muchos otros sectores, incluido los periódicos, bueno, pues tienen que adaptarse a las nuevas condiciones y también dar respuesta a la sociedad y a las nuevas demandas de la sociedad. Y yo creo que en este marco pues se enmarca la digitalización, bueno, pues los nuevos productos, la nueva competencia, los nuevos actores y los bancos, pues yo creo que están preocupados por tratar de sobrevivir, digamos, y seguir siendo viables en el medio y largo plazo. Y yo creo que hay que entenderlo dentro de ese proceso que no ha sido corto, no ha sido pacífico realmente y bueno, pues nosotros, nuestra principal preocupación es lo que ya he dicho, rentabilidad y viabilidad del negocio en el medio y largo plazo. ¿Y cuándo podrían estabilizarse las plantillas? Porque hay como dos variables, ¿no? Los tipos bajos por su impacto en la rentabilidad, cuando empiecen a subir. El proceso de digitalización, cuando se hayan adaptado, digamos, a esa reconversión industrial. Cualquiera de estos nos está poniendo en años, ¿no? En un proceso de recorte que empezó en 2009 estamos hablando de años. ¿Cuál podría ser el detonante que hiciera que se estabilizaran, que parase este recorte? Bueno, hombre, yo no creo que podamos identificar un único detonante, ¿no? Evidentemente estos son
procesos que se aceleran o se paran en función de las distintas dimensiones que hay alrededor, de lo que está sucediendo en la economía, en la economía real, en los gustos por los consumidores, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que España ha recorrido este proceso, o sea, si te he dado alguna cifra, ¿no?, de por dónde empezamos en relación al Producto Interior Bruto, pero es cierto también que se han reducido bastante el número de oficinas, pero aún así, los datos después de los últimos anuncios no los tengo, ¿no? Pero en cuanto al número de oficinas en España, quizás pues nuestra idiosincrasia y, digamos, distribución geográfica dentro del país, pues no eran los mejores de Europa. Es decir, nosotros seguimos teniendo un número elevado de oficinas por 100.000 habitantes, sobre todo si nos comparamos con los países de nuestro entorno europeos, ¿no? Entonces, no te sabría decir exactamente cuál es el hito, me estás preguntando por el hito que podía marcar, digamos, la finalización de este proceso de reconversión, porque todo esto es dinámico, pero es cierto que de momento pues los bancos están de alguna manera tratando de que este coste, que es un coste para la sociedad también, ¿no?, este coste sea más o menos asumible dentro de sus cuentas de resultados y que a su vez no merme el negocio bancario, ¿no? A través de todos estos nuevos canales, incluso a través de, bueno, pues distintas fórmulas que se están implantando en áreas donde se ha disminuido el número de sucursales, que puede ser pues los ofibuses o bueno, recientemente acuerdos con correos, por ejemplo, agentes bancarios, oficinas volantes, cajeros en farmacias o en supermercados. O sea, yo creo que aquí lo que debe primar es el servicio al cliente, y los bancos tienen que analizar desde una perspectiva responsable cuál es también su papel dentro de la sociedad y de dotar de servicios financieros mínimos a prácticamente el 100% de la sociedad. España es un país muy bancarizado, o sea, nuestros ratios son muy elevados, incluso en relación a países de nuestro entorno, y nosotros hemos hecho una evolución muy importante en cuanto a adaptación a las nuevas tecnologías, a los smartphones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que todo esto hay que contemplarlo dentro de un proceso general de adaptación a la nueva economía y a la transformación digital. Y aunque no sea una variable pura de supervisión, para el Banco de España es importante que la banca, que los bancos españoles mantengan la paz social, que estos procesos se hagan en la medida de lo posible, como se han hecho tradicionalmente, con acuerdos, porque eso fortalece también a los bancos, ¿no? Llegar a acuerdos para que estos procesos salgan adelante. Efectivamente, como dices tú, no es una prioridad de la supervisión, pero evidentemente para la supervisión lo que mide y trata de valorar es cómo gestionan los riesgos los bancos. Entonces, podemos hablar de los riesgos más tradicionales a los riesgos, digamos, menos palpables. Y uno de estos es el riesgo reputacional, evidentemente, ¿no? Y por supuesto que es una preocupación de los supervisores que los bancos gestionen adecuadamente ese riesgo reputacional. Y en este contexto podríamos encuadrar la paz social bueno, dentro de estos riesgos reputacionales. Yo creo que los bancos han aprendido las lecciones de la crisis. Creo que deben y tratan de gestionar el riesgo reputacional de una manera totalmente diferente a como se gestionó antes de la crisis y durante la crisis, y yo creo que tienen suficiente capacidad para hacerlo adecuadamente. Otro tema que ha suscitado mucha pregunta y que seguro que tampoco le sorprende es el tema de las comisiones, ¿no?, de los bancos. A muchos clientes les están llegando comunicaciones de sus bancos anunciándoles subidas de comisiones y demás. Yo recuerdo que creo que su primera intervención como subgobernadora, usted les llamó a que los costes de los servicios, los precios de los servicios recogieran todos los costes, incluso una prima de riesgo. Tenemos alguna pregunta de si el Banco de España va a intervenir para limitar las comisiones. ¿Cuál es la posición del Banco de España al respecto? Esta es una pregunta, como todas las que me haces, complejas. Es una pregunta compleja y también no tiene una respuesta única y bidireccional, ¿no? A más B igual a C. Pero bueno, voy a tratar de reflexionar sobre esta cuestión, ¿no?
Vamos a ver, efectivamente, has hecho referencia a una de mis primeras intervenciones. Yo creo que me refería más en aquel momento al precio de los productos bancarios y sobre todo de los préstamos, efectivamente, con una prima de riesgo. Los bancos, bueno, habíamos analizado en el mecanismo único de supervisión cómo estaban generando la rentabilidad los bancos y si verdaderamente estaban midiendo adecuadamente los riesgos. Y claro, esa medición de riesgos en lenguaje llano significa al final aplicar una prima de riesgo al precio de los productos bancarios, ¿no? En un lenguaje más sencillo. Es decir, que en mi opinión como supervisor lo que los bancos tienen que hacer es ser capaces efectivamente, y lo son, y lo deben hacer bien, como una buena práctica bancaria, de medir adecuadamente los riesgos y repercutirlos en el precio. Y si no lo repercuten en el precio será por alguna razón, por políticas comerciales, por determinadas áreas geográficas en las que quieren tener una cierta presencia o por otros motivos, pero tienen que tener conciencia y actuar conscientemente. Pero dejando un poco al margen este punto, respecto a tu pregunta, al core de tu pregunta sobre las comisiones, vamos a ver, el Banco de España es agnóstico respecto a las comisiones. Las comisiones tienen que ser legales, tienen que ser transparentes, tienen que estar, tienen que ser cobradas por un servicio verdaderamente prestado, porque si no las convertirían en ilegales, y el Banco de España, digamos que es un poco apolítico en este sentido. Entonces, claro, estamos como hemos comentado anteriormente, en un marco, en un contexto en el que los tipos de interés son negativos o muy bajos, en que hay mucha competencia, los márgenes son muy ajustados y bueno, los bancos parece que han empezado a cobrar comisiones por servicios que hasta ahora que se prestaban, pero que no se estaban cobrando. Es cierto que desde un punto de vista personal, incluso ahí me incluyo yo, no nos gusta a las personas, estamos acostumbrados en España a que no se nos cobre comisiones. Eso es así, pero también es un hecho que existen una serie de servicios que tienen un coste. Entonces, bueno, pues aquí, de nuevo, la banca tendrá que encontrar el adecuado equilibrio entre, bueno, pues mantener una cuenta de resultados relativamente saneada y diversificada y seguir prestando servicio a los clientes sin que todo ello se produzca de una manera, digamos, agresiva o que pueda ser percibida como abusiva, ¿no? Entonces, el Banco de España no puede limitar las comisiones, pero sí que puede recomendar y recomienda que todo esto se haga con un criterio lógico, sensato y que tenga un cierto equilibrio dentro de la cuenta de resultados. Sí, precisamente le iba a preguntar sobre eso porque alguno de los lectores apuntaba que está pensando reclamar por las subidas de comisiones. No le voy a preguntar qué opina de esto, pero sí le había transmitido a los banqueros, ¿no?, el mensaje de cuidado con esto, que puede haber reclamaciones, esto hay que hacerlo bien para que no se produzcan problemas como los que se pasaron en años pasados en prácticas comerciales. Bueno, los banqueros saben cuál es mi postura aquí, ¿no? Y efectivamente en mis conversaciones con ellos y con las asociaciones bancarias, que bueno, pues tengo una conversación periódica, pues les suelo recordar que efectivamente tienen que encontrar ese punto de equilibrio, ¿no? O sea, esto no es una cuestión de agotar la gallina de los huevos de oro, ¿no?, sino que simplemente esto hay que hacerlo con un criterio razonable. En el caso de que las comisiones no sean lícitas, pues efectivamente los clientes tienen el derecho a reclamar. Nosotros tenemos un departamento de conducta muy estricto que realiza inspecciones y revisiones continuadas de toda la normativa de conducta, que es la relación con los clientes, y en cuanto tenemos cualquier indicio de cobro de comisiones que no son legales, evidentemente, bueno, pues llevamos a cabo nuestras inspecciones y nuestras revisiones y en muchos casos, bueno, pues acaba en multas y en expedientes. Pero insisto, las comisiones han de ser legales y han de corresponder a un servicio verdaderamente prestado, y los clientes tienen derecho a reclamar en caso de que no lo sea así. Todos esos asuntos, ¿no?, los ERES y las comisiones, me sirven para llevar a un tercero, que es el tema de la reputación, del que hemos recibido también preguntas. Yo creo que fue en 2019, usted es un tema que le ha dado mucha importancia también desde el principio, sé que es para usted muy importante. Creo que fue en 2019 cuando en un acto público
pidió a los bancos un cambio de conducta para recuperar la reputación perdida. Pero hace poco también ha valorado usted que los bancos en cierta medida estaban recuperando la imagen gracias a su actuación durante la pandemia y particularmente por la canalización de los créditos ICO. Me preguntaba si no le preocupa que esta recuperación de la imagen, de la reputación de la banca pueda volver a caer por asuntos como portadas con bancos anunciando ERES, clientes enfadados porque les suben las comisiones, si no es un riesgo que percibe. Vamos a ver. Por tratar de parcelar un poquito la pregunta, ¿no? Efectivamente, la banca había perdido mucha reputación, bueno, básicamente por cuestiones judiciales y de reclamaciones, de cláusulas abusivas, etcétera, etcétera, ¿no? Esto yo creo que ya ha pasado, por lo menos lo que percibimos en el Servicio de Reclamaciones del Banco de España, es que yo creo que ya hemos llegado al pico. Ahora las reclamaciones por esos motivos han caído drásticamente, aunque todavía hay muchos casos atascados en los juzgados. Y bueno, yo creo que de alguna manera esta situación es el reflejo de acciones pasadas de hace ya muchos años que se han ido produciendo. Entonces, yo confío y de nuevo confío en la banca y como usted muy bien ha dicho, bueno, pues lo he repetido en numerosas ocasiones, que la banca ha tomado medidas para que esto no se vuelva a producir en el futuro, ¿no? De hecho, se ha avanzado muchísimo en cuanto a las políticas de comercialización y en cuanto a los contratos. La Ley de Crédito Inmobiliario es buen reflejo de todo ello y marca muy claramente qué se puede cobrar, qué no se puede cobrar, cuáles son los gastos repercutibles, cuáles no, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que de producirse hacia el futuro, la probabilidad de que se produzca otra vez va a ser menor, ¿no? Y también hay muchísima más concienciación, tanto por la parte de los bancos como por la parte de los clientes, ¿no? Todas estas noticias que están saliendo en prensa y los anuncios que realizan los propios bancos, pues evidentemente pueden tener indirectamente un impacto sobre la imagen de la banca, eso que es, y la reputación y la confianza tan difícil de construir y tan fácil de destruir en un segundo, ¿no? Y de perder. Con lo cual, bueno, pues yo creo que los bancos tienen que efectivamente bueno, pues ser conscientes y ser capaces de medir el potencial impacto reputacional de todas sus decisiones en la población en general, porque no nos olvidemos que la banca bueno, pues tiene un servicio que cumplir, que es un servicio financiero en la economía. Y bueno, pues hay determinadas acciones que les van a permitir seguir recuperando reputación, entre ellos, efectivamente, como he mencionado, es el grado de granularidad y de distribución de los préstamos ICO con garantía del Estado, con garantía del ICO, y puede que haya otras actuaciones que potencialmente les hagan perder algo de reputación y yo creo que lo tienen que gestionar adecuadamente y proactivamente para que esto no suceda. Precisamente el acceso al crédito yo creo que es una de las variables clave en la relación, en la imagen que los clientes tienen de sus bancos, ¿no? Si consiguen financiación o no. Tenemos varias preguntas al respecto. Estos días ha salido la encuesta de préstamos bancarios en la que se ve un nuevo endurecimiento de las condiciones del crédito y en el primer trimestre una caída de la demanda. Pero para el segundo los bancos prevén un nuevo endurecimiento de las condiciones del crédito, pero un aumento de la demanda, ¿no? Entiendo que como efecto de la recuperación que se reactiva la actividad. ¿Qué perspectivas hay en el crédito? ¿Puede producirse una cierta restricción por este juego de endurecimiento de la oferta en un momento en que la demanda aumenta? A ver, vamos a ver. Esto hay que contextualizarlo. Estamos en una situación todavía de incertidumbre y de crisis. O sea, seguimos todavía en pandemia, pero evidentemente en un contexto, no voy a decir de máxima incertidumbre, parece que eso ha empezado a caer gracias a los procesos de vacunación. Estamos viendo ya la luz al final del túnel y, por lo tanto, la incertidumbre, bueno, pues digamos que ya se va reduciendo, ¿no? Por eso posiblemente las perspectivas de crecimiento de crédito en el segundo trimestre pues ya se están empezando a ver y a fortalecer, ¿no? Pero aún así todavía no sabemos y desconocemos con precisión, podemos hacer estimaciones, pero no tenemos certeza de cuáles van a ser, digamos, las heridas que va a dejar un poco la crisis, ¿no? La pandemia, ¿no? En parte del tejido productivo de este país.
al principio de la pandemia, retrotrayéndonos un año, el mes de marzo, abril, mayo, pues claro, en una situación en que todas las economías estaban cerradas, España estaba cerrado con un proceso de cierre bastante estricto, gracias de alguna manera al diseño de los avales con garantía ICO por parte del Gobierno y del ICO y a la distribución y operacionalización de esos préstamos a través de la banca, pues de alguna manera, bueno, gracias a muchas otras medidas, como por ejemplo los ERTEs, o sea, no nos engañemos, o sea, eso ha sido un pilar fundamental, ¿no? Y también las condiciones financieras producidas por los programas, los fuertes paquetes de compra de deuda del Banco Central Europeo, ¿no? Todas las condiciones financieras muchísimo más favorables para eso, ¿no? Pero volviendo más a lo más micro y cómo se distribuyó esos créditos con garantía del Estado, del ICO, bueno, pues ahí la banca jugó un papel fundamental, ¿no? Para paliar en ese momento un problema de liquidez. Pero no nos engañemos, es un problema de liquidez en aquel momento, no de inversión, porque claro, con incertidumbre máxima la inversión pues se paraliza. Un año después, parece que se han despejado bastantes dudas, ha habido sectores, bueno, pues que se han visto muy afectados, otros sectores que se han visto menos afectados y otros de alguna manera que se han reinventado, ¿no? Entonces, en estas circunstancias todavía no conocemos cuáles van a ser un poco las heridas que van a quedar, ¿no? Es lo que venimos llamando en nuestro argot de distinguir las empresas que se han endeudado por encima de su, digamos, capacidad, pero que siguen siendo viables y que van a seguir siendo viables en el futuro, de aquellas que, bueno, están sobreendeudadas, pero no van a recuperar todo el negocio y no van a tener un negocio viable en el futuro. Estamos ahora mismo en esa encrucijada y es hasta cierto punto, en este hilo conductor, pues es hasta cierto punto comprensible que en algún momento puntual pues se perciba como todavía la incertidumbre no se ha despejado del todo y por lo tanto es posible que se endurezcan ligeramente algunas condiciones de crédito. Pero yo creo que en los próximos meses esto se va a despejar, se va a ir despejando paulatinamente y bueno, pues soy ciertamente positiva en cuanto la economía se vuelva a abrir, tengamos un porcentaje de vacunación en torno al verano bastante alto, se está hablando de 60-70% y por lo tanto ya bueno, pues se despejarán todas las incógnitas y no debería seguir produciéndose, digamos, esa percepción de que las condiciones del acceso a la financiación se van a endurecer, ¿no? Entonces no debería producirse esa limitación en el acceso al crédito. Respecto a la demanda, pues de nuevo, todavía hay una cierta incertidumbre, parece que se está despejando esa incertidumbre y es lógico que una demanda que no existía pues en enero, febrero, pues ahora empiece un poquito a despertar y eso es bueno, porque va a haber iniciativas de inversión e iniciativas de gasto. O sea, que entiendo que piensa que la banca va a estar en posición de financiar a la economía en la recuperación en las condiciones que la clientela espera, que no va a haber restricciones de crédito. Vamos a ver, la banca ha entrado en esta crisis exógena con muchas más fortalezas que en la anterior crisis, evidentemente. El ratio de solvencia se ha multiplicado prácticamente por 2, la calidad de los componentes de ese ratio de solvencia es muchísimo más elevada que lo que existía en 2012 y por lo tanto en ese sentido pues está en mayor disposición de seguir prestando crédito a la economía. Adicionalmente, todas las medidas que han adoptado las autoridades desde las condiciones de financiación, la liquidez, el quick fix, bueno, pues es unos arreglos rápidos, ¿no? de la normativa y regulación de solvencia, incluso las restricciones, bueno, las recomendaciones sobre la restricción de dividendos, bueno, pues ha permitido que incluso el ratio de capital haya subido, ¿no? Y ha permitido también que el buffer de gestión, los colchones de gestión que mantienen los bancos, bueno, pues sean suficientemente importantes para permitir que se siga prestando a la economía. Por supuesto, el programa de préstamos con garantía ICO, bueno, pues ha sido fundamental, ¿no? Entonces, yo no veo en el horizonte razones fundamentales
que impidan a la banca que siga prestando dinero a la economía, si todo esto se mantiene de una manera más o menos estable y si no se producen retiradas abruptas de, digamos, los apoyos, como he mencionado anteriormente, de distinta naturaleza y de distinta dimensión que se están dando a la economía. Yo creo que esto es fundamental. Creo que aquí debemos pecar un poco más de prudentes y de no retirar de manera drástica y abrupta los apoyos, más que empezar ya a retirar los apoyos, porque si no la caída de la economía o la recaída podría ser incluso peor que si no lo hacemos. Ha citado el tema de los dividendos, que es una preocupación habitual también de los lectores en la medida de pequeños accionistas de entidades. Bueno, la restricción que recomendó, por decirlo eufemísticamente, el Banco Central el año pasado, luego la levantó a finales de año con una distribución del 15% máximo del beneficio ordinario, pero en septiembre, en principio, se va a volver a la normalidad. Y muchas entidades ya están diciendo que en cuanto pueda van a volver a una política de dividendo normalizada, ¿no? Más o menos la que tenían antes. Pero usted, antes incluso de esta crisis, ya les estaba recomendando prudencia. Recuerdo que pagaran más dividendo en acciones, que fueran más flexibles en adaptar la política de dividendo. ¿Qué le parece estos anuncios que están haciendo los bancos de en cuanto podemos vamos a volver a lo de antes? Bueno, en primer lugar, recordar a todo el mundo que efectivamente el Consejo de Supervisión, del que formo parte, va a discutir en septiembre cuál va a ser, digamos, nuestra política, nuestra posición sobre la recomendación de dividendos. Aquí la clave yo creo que es un poco la parte real, la parte de la economía, es decir, que si efectivamente la economía se comporta dentro del escenario intermedio, el escenario base que todos estamos preveyendo, bueno, pues posiblemente transformemos esa recomendación de dividendos y la cambiemos y bueno, pues ya no pongamos una limitación o de 0 o del 15%, ¿no? Pero todo esto está por llegar, no hemos llegado todavía a esa discusión y no puedo anticipar nada, pero sinceramente la clave es que la economía se comporte dentro de lo que es el escenario central, con independencia de comportamientos trimestrales más o menos erráticos, o bueno, porque en concreto en España, lo que desde el Banco de España, nuestro servicio de estudios de economía, pues así más o menos tiene previsto, es que va a crecer la economía en torno a un 6%, como sabes, hemos publicado en el escenario central, con independencia de que a lo mejor el primer trimestre, bueno, pues a lo mejor nos depara alguna sorpresa más negativa, pero lo que no hay que perder de vista es un poco el horizonte en el medio plazo. Entonces, si todo se comporta de esa manera, pues en principio yo creo que el Consejo de Supervisión lo discutiremos, pero transformaremos nuestra recomendación en algo más, por supuesto con todo viso de prudencia, para que los bancos sigan fortaleciéndose, para que sean capaces de dar crédito a la economía precisamente. Y eso es nuestro objetivo fundamental. Es que da la impresión de que los bancos cuentan con que se levante cualquier tipo de limitación, más allá de, digo, limitación sectorial, más allá de que luego en el ejercicio de supervisión con cada entidad se hable de estas cosas, ¿no? No sé si lo he entendido bien, pero cabe la posibilidad de que se levante el límite del 15, pero se fija algún tipo de límite superior como posibilidad. No, ya sé que no me puede decir lo que va a pasar. No hemos discutido nada, pero efectivamente, vamos, yo creo que la idea en general es levantar un porcentaje, pero los términos en los que puede acabar reflejada esa recomendación, pues es que no puedo anticiparlos porque es que todavía no. Pero bueno, es muy pronto, pero en principio, si todo va bien, pues no debería haber muchos problemas para los bancos que estén sanos, bueno, pues que tengan una política de dividendos razonable y prudente, ¿no? Pero prudente, siempre prudente, y en concreto, bueno, pues la banca española, todos sabemos que por distintos motivos pues tiene unos ratios de solvencia de capital de máxima calidad, aunque ha mejorado muchísimo, pero todavía, bueno, pues son relativamente bajos en relación a otros países de nuestro entorno, ¿no? Entonces, yo como supervisor y bueno, digamos a cargo de la supervisión del Banco de España para la banca española, conjuntamente, evidentemente, con el Mecanismo Único de Supervisión, bueno, pues
tengo que seguir mandando el mismo mensaje de prudencia. Esa precisamente era otra de las preguntas que teníamos, el tema del capital. Es verdad que los bancos españoles han elevado mucho el capital desde la crisis del 8-12, pero también que cada vez que hay un stress test o un examen de la EBA están entre los más bajos. Incluso en ratio de apalancamiento están un poco mejor, pero tampoco están liderando, ¿no? Están en la media un poco por abajo. Y paralelamente, desde que empezó el mecanismo único de supervisión del Banco Central Europeo en 2014, han subido, pero son de los que menos han subido el capital. Ellos siguen defendiendo que con ese capital que tienen pueden operar perfectamente porque su modelo de negocio es distinto, tiene menos riesgo que el de otros países. ¿Cómo de cómodo está usted como supervisora con el nivel de capital de los bancos de España? Vamos a ver, aquí el primer elemento el que habría que meter en la ecuación es la rentabilidad. Con independencia de la rentabilidad del ejercicio 2020, bueno, que está muy condicionada por una serie de eventos, más allá de, evidentemente, de la pandemia. Bueno, pues ha habido otros eventos como, bueno, pues deterioros de fondos de comercio, fundamentalmente, etcétera, etcétera, pero claro, también ha caído la actividad y evidentemente pues todo eso se ha visto reflejado en la cuenta de resultados de los bancos, de la banca española en concreto y de los bancos europeos en general, ¿no? Entonces, pero en una situación de normalidad, bueno, pues hasta ahora la rentabilidad sobre equity, sobre recursos propios de la banca española, pues estaba en la media alta de alguna manera de la banca europea. Es decir, que, en mi opinión, en esta discusión deberíamos introducir una serie de elementos. El primer elemento es la rentabilidad, digamos, recurrente. El segundo elemento que afecta sobre todo a la banca mediana es que los bancos españoles en media hacen menor uso de modelos internos, con lo cual, bueno, esto es el resultado un poco de la historia y de la historia supervisora, digamos, del Banco de España que ha venido aplicando a los bancos españoles antes del mecanismo único de supervisión. Y también es cierto que, bueno, pues para tener acceso a esos modelos internos, los bancos tienen que hacer inversiones en datos, inversiones en gestión, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que este es un elemento que explica también ese menor ratio de capital, ¿no? Y el tercer elemento es que, desgraciadamente, nosotros pasamos por una burbuja inmobiliaria y se han dedicado, digamos, a la limpieza de balances, pues miles de millones, no recuerdo exactamente, pero igual más de 300.000 millones a la limpieza de balances a lo largo de los últimos 8 o 10 años, ¿no? Entonces, ese es otro elemento que también hay que ponerlo encima de la mesa, ¿no? Entonces, de cara al futuro, ¿cómo me sentiría yo más confortable? Hombre, yo te podría decir que me podría sentir más confortable con un ratio de solvencia más alto, pero yo creo que me puedo sentir confortable con un ratio de solvencia ajustado a los riesgos en los que incurren las entidades, ¿no? Un poquito más no estaría mal, pero para sentirnos un poquito más confortables. Pero yo creo que eso no puede ser ilimitado, porque a mayor capital luego hay que repercutir eso también en precio, ¿no? Mayor coste del capital y mayor coste a repercutir en los productos, con lo cual tenemos que encontrar el equilibrio, sobre todo en relación a los riesgos. Hablando de riesgos, una pregunta también era sobre la morosidad. No ha subido por todas las medidas que se han ido tomando, de hecho ha bajado un poco, ¿no? Pero se da por sentado que va a empezar a subir. Me gustaría saber cuándo cree que va a empezar a subir, hasta cuándo, si estamos hablando de años, y qué nivel se podría alcanzar, ¿no? En la crisis anterior se alcanzó 13 y pico de máximo histórico. No sé si en esta parece que no se va a llegar a eso, pero se puede llegar a un 10. ¿Qué perspectivas tienen en este sentido? Efectivamente, la morosidad no ha subido, incluso ha bajado ligeramente, algo que podría ser totalmente contrario a un pensamiento lógico, pero también es cierto que claro, bueno, pues se han puesto encima de la mesa muchísimas medidas que han permitido que esto no sucediera, ¿no? Yo, en mi opinión, creo que la morosidad va a subir, eso es claro. No soy capaz de definir todavía, ni somos capaces en general de definir todavía hasta dónde va a subir, dónde poner el límite, el techo. Parece mucho el 13%, yo creo que personalmente considero que no se va a llegar hasta el 13%, pero desde luego la morosidad va a subir, eso es claro, ¿no?
también va a depender mucho cómo se recuperen determinados sectores de la economía que se han visto más impactados por la crisis, ¿no? Entonces, todo esto puesto en la coctelera, ¿a dónde nos lleva? Pues, en mi opinión, que la morosidad va a venir quizás con un cierto decalaje. Empezaremos a verla posiblemente a finales de este año y más a principios del año 2022, en mi opinión, pero si la banca es capaz de alguna manera de gestionar esos impactos a lo largo del ejercicio 2020, y han empezado a reconocer pérdidas por esa morosidad que va a venir, o por esos préstamos en vigilancia especial, ¿no? que ya podemos tener unos ciertos indicios de que van a venir a lo largo del ejercicio 2021 y parcialmente 2022, yo creo que nos vamos a situar en unas cifras manejables y que pueden ser absorbidas por la propia recurrencia de resultados de los bancos, ¿no? Evidentemente, los que están en mejor disposición de hacer todos estos análisis son los propios bancos. Ellos tienen sus propios, digamos, sistemas internos de gestión de riesgos y deben utilizar todas las herramientas que están en su mano para hacerlo, todos los indicadores anticipados que están en su mano para hacerlo, y nuestro mensaje es, desde luego, que sean súper prudentes y que traten de anticipar lo más posible todos esos potenciales problemas que van a llegar, y que empiecen a constituir provisiones desde ya mismo. Ya hemos visto que parcialmente lo han hecho en el ejercicio 20 y desde luego mi mensaje va a seguir siendo el mismo, que sigan anticipando y adaptándose a la nueva situación. De hecho, a finales del año pasado usted expresó un cierto lamento porque hubieran bajado las provisiones en los últimos trimestres, ¿no? Parece que tienen que hacer más este año. Estas dos preguntas, morosidad y capital, me llevan a una pregunta un poco resumen de esto, de la situación de los bancos que nos han realizado, es si en esta crisis va a haber que rescatar bancos como la anterior. Yo creo que es una preocupación muy lógica de la población y muy concreta y muy sucinta, ¿no? Bueno, en el marco actual de resolución, digamos, rescatar bancos es un poco difícil ahora mismo, ¿no? O sea, tendría que ir a resolución la entidad, ¿no? Pero si me permites, yo aquí me gustaría lanzar una nota de, no sé si de profesionalidad o de optimismo, ¿no? Yo creo que los supervisores estamos ahora muchísimo mejor preparados. La regulación se adaptó y se modificó después de la gran crisis financiera, tanto en el marco, digamos, del el funcionamiento normal en el día a día y continuado, y la supervisión continuada, como en el marco de la resolución, ¿no? Entonces nos hemos dotado de una serie de instrumentos bueno, pues que pueden anticipar y permitir evitar que esto tenga un mayor impacto en la economía, ¿no? Entonces yo soy relativamente positiva y no veo ningún problema en el horizonte inmediato. Y si todo va como lo previsto, es decir, que la economía acaba recuperándose en los próximos meses, no debería haber ningún problema. También había una pregunta sobre la Sareb, que es una entidad muy concreta, así que no se la voy a formular por evitar ponerlo en un compromiso, pero sí me gustaría saber cuál es su balance, brevemente, de lo que se hizo en todo aquel periodo, ¿no? La crisis del 8, del 12 y todo lo que pasó después, ahora que ha habido que consolidar en las cuentas públicas de la Sareb, el balance general de lo que sucedió. Vamos a ver, la Sareb yo creo que fue un instrumento muy adecuado. O sea, hay que ponerse, digamos, trasladarse al año 2012 en un momento crítico para el país y para el euro y la zona del euro. Entonces, bueno, las medidas que se tomaron fueron realmente drásticas y dramáticas, pero posiblemente un poco con el beneficio de la perspectiva temporal que nos da ya estos 9 años transcurridos, casi 10, pues yo creo que se tomaron las medidas adecuadas. Entonces, la constitución de un banco malo, Sareb, bueno, pues yo creo que fue muy útil como instrumento para desgajar todos esos activos dañados e improductivos en un momento determinado. Que luego haya sido necesario consolidarlo en el sector público, bueno, realmente esto es una sociedad, se llama una sociedad de liquidación. O sea, esto es una sociedad de liquidación de activos. Entonces, bueno, pues yo creo que ha cumplido su papel
y ahora lo que todos confiamos es que efectivamente se siga realizando su papel y siga realizando su función y siga transformando activos financieros en activos en activos físicos y vendiéndolo al mejor precio posible. Tenemos un par de preguntas sobre el tema de gobernanza de las entidades financieras, que también sé que es una de sus especialidades y mayores intereses. Usted dijo, creo que en el 18 o 19, una de sus primeras intervenciones también, que los bancos españoles tenían margen de mejora en gobernanza, en procesos de sucesión, en control de riesgos, en independencia de los consejeros. Lo digo, ha habido preguntas sobre casos Zenit y demás que nos han hecho llegar. Me gustaría saber si está contenta con la situación de la gobernanza actual de las entidades, si han mejorado desde el 18 y si siguen teniendo margen de mejora. La verdad es que hemos visto una gran transformación de la gobernanza de las entidades en Europa y en España en particular, ¿no? Y yo creo que la presión supervisora en este caso ha dado bastantes frutos, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de gobernanza, hablamos de muchos elementos aquí, ¿no? Este es un tema bastante complejo. Hablamos de personas al más alto nivel, pero también hablamos de procedimientos internos y de marcos y de cultura, ¿no? Entonces, se puede seguir todavía mejorando en mejorar la cultura de las organizaciones y en mejorar la cultura de riesgos. Yo creo que ahí la banca española está bastante bien posicionada y ha mejorado muchísimo, pero tiene que seguir mejorando, igual que lo tiene que seguir haciendo toda la banca europea, ¿no? Pero por un lado, la verdad es que podría decir que me siento satisfecha por el cambio que he visto, pero desde luego no debemos bajar la guardia, porque continuamente la banca está expuesta a nuevos riesgos, a nuevas situaciones, y tiene que seguir adaptándose de una manera vertiginosa al nuevo mundo y a la transformación que tiene delante. Otra pregunta es sobre la presencia de las mujeres en las entidades financieras. Bueno, usted es la primera subgobernadora del Banco de España, creo que desde que se fundó en 1720 y algo, o sea que es todo un hito. Pero la pregunta iba dirigida más por el sector financiero privado. Es verdad que en los consejos ha subido mucho la presencia, ¿no?, después de las recomendaciones de la CNMV, pero en los niveles directivos es bastante más baja. Me gustaría saber si usted está contenta no creo que esté, si cree que se debería impulsar esto, y qué opinión tiene sobre los sistemas de cuotas en las entidades financieras. A ver, la diversidad, y por supuesto la diversidad de género, es parte de la evaluación de la gobernanza, ¿no? Evidentemente, unos consejos de administración diversos, con distintas experiencias, con distinta formación y con la perspectiva también, digamos, de distinto género, pues son mucho más ricos, y se ha demostrado, hay literatura sobre ello, a que incluso pueden tomar decisiones en ambiente de riesgo de una manera mucho más eficiente, ¿no? Entonces, aquí se ha recorrido también un camino bastante importante y sin duda, yo creo que esto lo tengo que decir gracias a mis colegas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con los códigos de buen gobierno. Recientemente se aprobó en 2020 la última modificación, en la que se subía, digamos, el porcentaje objetivo al 40% para finales de 2022, y bueno, yo creo que algún banco, más de uno, ya cumple con ese porcentaje, ¿no?, del 40%, y bueno, yo creo que ese es un paso muy significativo. Evidentemente, la gobernanza, como he dicho antes, es una parte del análisis de la gobernanza, es una parte de la cultura, ¿no?, de la cultura y de todos los procedimientos internos, ¿no? Y parte de ello, bueno, pues es cómo está distribuida la jerarquía dentro de las organizaciones, ¿no? Y aquí, pues un poco con su pregunta, siguiendo su pregunta, de cuál es la presencia de la mujer en puestos directivos de la banca, ¿no? Yo creo que aquí hay margen de mejora, pero aquí hay un elemento fundamental, y es que y es un elemento que no se puede medir no es un tangible, sino es más bien un intangible, ¿no? Aquí hay un elemento fundamental, que es la decisión por parte de la organización, de la cultura, del top-down, es el discurso por parte de la alta jerarquía de cada una de las instituciones, lo que verdaderamente tiene que ir calando hacia abajo y permitir que se produzca esa transformación.
La narrativa tiene que ser contundente también dentro de mi propia casa, evidentemente, y eso que tenemos una situación bastante buena de partida, pero tenemos que canalizar toda esa masa crítica que hay de mujeres muy bien preparadas para que lleguen a puestos directivos, ¿no? Entonces ahí tu pregunta de las cuotas. Yo no era muy partidaria de cuotas, pero es verdad que a lo mejor marcar objetivos y elementos de análisis y elementos para poder medir exactamente si esas políticas van en la buena dirección, pues a lo mejor no está mal, ¿no? Y quizás una cuota dura es un poco a lo mejor estricto, pero el tener que cumplir o explicar por qué no estás llegando a una determinada cuota o fijarte como un objetivo una determinada cuota, pues bueno, puede ser, digamos, un elemento más de la política para que siga cambiando y siga siendo transmitida en toda la organización ese cambio de policy y de política, y luego las mujeres tengan una mayor visibilidad y bueno, pues liderazgo hacia el futuro. Sí, sería aplicar un poco lo que se hace ahora con los consejos, ¿no? De cumplir y explicar. Sí. Si cumples, llevarlo a la dirección. No me resisto a hacerle la pregunta de si cree que la sustituta el eventual sustituto del gobernador debería ser por fin una mujer, ¿no? Porque es lo que queda, el nivel que queda por alcanzar a las mujeres dentro del banco. Bueno, la verdad es que en el último año, hace poco, bueno, veíamos que se había publicado una estadística y que de 31 nuevos gobernadores que se habían nombrado en el mundo en el año 2020, pues no recuerdo si eran 2 o 3 o una era simplemente una mujer, ¿no? Entonces yo creo que esto debería hacer reflexionar un poco, ¿no? Eso sería un hito para el Banco de España y para España en concreto, pero bueno, también hay muchos hombres muy bien preparados. Bueno, no sé si dentro de unos años le veremos de gobernadora. Me alegraría mucho. Margarita Delgado, su gobernadora del Banco de España, muchísimas gracias por atendernos. Ha sido un placer conversar con usted. Muchísimas gracias.